si la ciudad y el espacio urbano están organizados y estructurados en torno a desigualdades fuertes, eso genera exclusiones. Entonces eso hace, como decía antes, que haya una parte de la población que está excluida de lo que asociaríamos con la idea de ciudadanía, y lo que suele pasar es que eso se culturaliza. ¿Qué quiere decir? Pues que se dice que el pobre, por ejemplo el gitano o el marroquí, es pobre porque es gitano o marroquí. Eso es culturalizar la pobreza, es dar una explicación como si hubieran unos rasgos intrínsecos a la cultura de origen de esa persona marroquí o de quien sea, que hacen que, por ejemplo, sea pobre o no pueda trabajar. No es que no pueda, en realidad, sino que no quiere, ¿no? Y lo que se tiende a hacer, se hace tanto en realidad en el discurso hegemónico en el que circulan los medios de comunicación, se hace de una forma no explícita, pero sibilina, y es la idea de que hay una cultura, digamos, de la pobreza, que hace que la gente que es pobre lo sea porque son rasgos intrínsecos, ¿no? Y es una forma de naturalizar las desigualdades. Constantemente la ciudad, el territorio, naturaliza las desigualdades y lo atribuimos a razones culturales esencialistas, ¿no? Como un rasgo que hace que, por ejemplo, el marroquí, esa idea, vaya a los servicios sociales, cuando la realidad es que los servicios sociales, por ejemplo, porque me parece un ejemplo concreto de los conflictos que se dan, que vaya a los servicios sociales una familia marroquí no tendrá que ver con que es marroquí, sino con que tienen una renta baja y en relación al resto de la ciudadanía lo suficientemente baja como para poder recibir ayudas por parte del Estado. Esto nos lleva a otro tema, sucede que el Estado ha sufrido una política de recortes tan agresiva que se ha generado una especie de sociedad urbana de dos velocidades. A los servicios sociales terminan yendo solamente a aquellos segmentos sociales más precarizados, cuando los servicios sociales supuestamente es un servicio universal que debería poder llegar a toda la ciudadanía. Y por ejemplo, ahora está pasando mucho que se están especializando en la pobreza cronificada. Y eso genera toda una serie de estigmas y una demonización de lo que es en los servicios sociales y de lo que son las poblaciones receptores de esos servicios. En el sistema escolar también vemos esa dualización, ¿no? Hay como dos velocidades, están las escuelas, en los barrios específicamente hablo, de las periferias urbanas, en las escuelas públicas vemos que hay una concentración de los segmentos más marginalizados, población migrante extranjera, y en las concertadas y privadas básicamente es población blanca. Eso está generando una fractura en estos espacios de barrios de la periferia metropolitana, del extrarradio. Lo que se suele hacer, lo que sucede es que se toma a la población que lleva un estigma que tiene que ver con políticas del racismo y étnica, o sea, de diferenciación, de etnicismo, también por decirlo de otra manera, que llevan a que el estigma que acarrea o que conlleva esa población estigmatizada se extienda al resto de ese campo social, ¿no? Entonces, como tú dices, hay una heterogeneidad de situaciones, de realidades étnicas, de clase, de género, que acuden a estos servicios, pero se tienden a estigmatizar porque también sucede que en algunas zonas urbanas, donde hay mayor concentración de población inmigrante extranjera o hijos de inmigrantes ya nacidos aquí, esa realidad, la otredad étnica se hace más presente, y eso es, de alguna manera, es razón suficiente para extender ese estigma a todo ese campo, a Cáritas, a servicios sociales, etc. Ante la incapacidad del mercado para dar oportunidades, para darse el sustento, garantizarse el sustento, y también el vaciamiento del Estado en cuanto a sostén de prácticas
de sostén material y cultural, ¿no? Entonces lo que sucede es que hay una serie de comunidades que se han estado autoorganizando. Entonces nosotros como Hidra Cooperativa hemos intentado acompañar ese proceso vinculándonos, articulándonos con esos actores que están en el terreno de la ciudad con esas prácticas y intentando informarlas también y aprender de ellas y al mismo tiempo contribuir a pensar cuáles son las posibilidades y los límites, hasta dónde una comunidad autoorganizada genera inclusión y para evitar que no genere nuevas formas de exclusión, porque siempre una comunidad implica una dentro y una fuera. Entonces hay una serie de comunidades en las diferentes ciudades en las que estamos vinculados, pero especialmente en Barcelona, que están operando así. Lo que sucede es que vemos que tienen un sesgo de clase fuerte. O sea, se dan especialmente estas iniciativas de innovación cultural, comunitaria, si quieres llamarla así, se dan especialmente entre sectores de clase media, precarizados, pero que vienen de unas clases medias objetivas, estructurales. Mientras que en los barrios periféricos, en los barrios donde las desigualdades son más agudas, donde se concentran más, como explicaba antes, en esos espacios en realidad este tipo de comunidades son más bien escasas. Precisamente serían el tipo de espacios que necesitarían probablemente de algún tipo de sostén por parte de estructuras públicas como el propio Estado, que han ido desapareciendo desde el año 2007-2008. De hecho, antes de 2007 había un discurso por parte del Estado apoyado por políticas que era generar espacios comunitarios en los barrios. Eso se ha hundido en los últimos, ya vienen siendo 8 años. Y claro, si no hay una capacidad material, un capital económico, un capital cultural, social, que se suele dar entre segmentos más de clase media, es difícil que esas comunidades puedan salir adelante. La PA es una red diferente y la propia PA sí que ha generado iniciativas de tipo comunitario, como puede ser la obra social, que son edificios tomados por colectivos de la PA que lo que hacen es decir, este edificio está en manos de la banca que fue rescatada con dinero público, nuestro deber, si la banca no lo hace, es liberarlo para generar vivienda social para la ciudadanía. Y en esos espacios también sí que son una excepción de experiencia comunitaria en los barrios, donde se generan nuevas comunidades en esos edificios que no están libres de sus contradicciones y sus límites, pero que nosotros creemos que hay que seguir y que hay que buscar cómo replicarlas. Nuestra premisa, nuestra hipótesis de salida es que para generar cultura de base, cultura popular, que sea alternativa a la cultura de masas, que predica unos valores de mercado dominantes, para generar ese tipo de cultura hay que promover comunidades con capacidad de autoorganización y autogestión. Por un lado. Por el otro lado también hay que tener acceso de alguna manera a las instituciones y a que el Estado también esté implicado en ofrecer recursos universales para garantizar que los derechos sociales no son solo papel mojado, ¿no? Que es una realidad. Pero con Estado solo no sirve, se necesita al mismo tiempo comunidades organizadas por redes de solidaridad, etc. Claro, lo que nos encontramos es que la dinámica hegemónica de la sociedad en la que vivimos tiende hacia la individualización, hacia la mercantilización de las relaciones, hacia la atomización y la fragmentación del espacio urbano, no solo del espacio urbano, sino también en el campo del trabajo. Nosotros intentamos apoyar y articularnos con experiencias comunitarias que, frente a la lógica del capital y del neoliberal que tiende a separar, une, que cose, ¿no? Que genera comunidad. Lo que nos encontramos en Ciudad Meridiana es una profunda fragmentación a partir del estallido de la crisis, con un efecto de redoble por las políticas de austeridad, que recortan unos servicios sociales públicos que ahí donde más
son necesarios es en los barrios periféricos como Ciudad Meridiana. Y entonces ahí lo que hemos intentado apoyar, y estuvimos durante un tiempo trabajando y aún trabajamos, pero digamos de forma más puntual, con experiencias comunitarias de lo que se vinieron a llamar planes interculturales de convivencia, que fueron unos planes que se apoyaron en la época del gobierno de Zapatero, que de hecho partía también de una premisa, y era que en los barrios había una creciente fragmentación, había una preocupación por parte de las instancias públicas respecto a que aquello podían, ¿no? Había el fantasma de las banlieues francesas, ¿no? Que no haya un estallido social literal. Y entonces el plan Zapatero en lo que consistía era en decir, bueno, hay que coser estos barrios, entonces hay que generar una interculturalidad que consistiría no tanto en hacer valer las identidades de cada grupo cultural o étnico, sino en ver qué es lo que une a los diferentes grupos para generar una identidad seguramente basada en una posición de desposesión, ¿no? Y crear de alguna manera una cultura de barrio en torno a las condiciones materiales compartidas. Eso en la teoría. Lo que ha pasado en la práctica, por lo menos es lo que llevamos viendo desde hace un tiempo, es que los planes interculturales terminan siendo una especie de folclorización de rasgos culturales, pero reducidos a la caricatura. Entonces, el grupo se hacen festivales donde el colectivo marroquí hace la matanza del cordero, el colectivo de origen extremeño o andaluz hace unas migas, y entonces hay un festival donde los vecinos, a través de esas experiencias, generan nuevas redes de sociabilidad, porque hablan entre ellos comunidades que viven de espaldas. Pero nosotros creemos que la cultura popular que hay que intentar construir tiene que ser crítica y no reducirse a esta especie de folclorismo, ¿no? Que caricaturiza precisamente la parte más anecdótica a veces, que es lo que cocina este grupo realmente, o esta familia es representativo de lo que cocina toda una cultura marroquí. No sé hasta qué punto. De lo que se trataría en realidad es de producir... una buena política cultural tendría que ser capaz de interpretar cuáles son las expresiones culturales de base en el territorio que existen, localizar actores que están en el territorio y darles espacio de expresión, ayudarles a estar presentes en la plaza pública y también dotarles de recursos. Y también detrás de la idea de convivencia hay el problema de que a veces bajo esta idea atractiva, ¿no?, de los planes de convivencia se neutraliza cualquier posibilidad de conflicto, cuando quizá el conflicto, entendido como conflicto de ideas, como debate, no es negativo, sino todo lo contrario, es precisamente lo que puede generar transformación, ¿no? Implicar a la ciudadanía en un proceso de debate sobre sus propias condiciones, fomentar expresiones culturales del territorio que puedan generar ese debate, es generar algún tipo de cultura popular.